Josué capítulo 3, del verso 1 en adelante. Gloria a Dios. Amén. Lo leamos juntos, dice la palabra del Señor. Josué capítulo 3, verso 1 en adelante. Amén. Dice la palabra. Josué, cuando se levantó de mañana, y él y todos los hijos de Israel partieron a Sittim y vinieron hasta el Jordán y reposaron allí antes de pasarlo. Y después de 3 días, los oficiales recorrieron el campamento y mandaron al pueblo diciendo: cuando veáis el arca del pacto que Jehová vuestro Dios y los levitas sacerdotes que la llevaban, vosotros saldréis de vuestro lugar y marcharéis en pos de ella, a fin de que sepáis el camino por donde habéis de ir, por cuanto vosotros no habéis pasado antes ahora por este camino. Pero entre vosotros y ella haya distancia como de 2000 codos, no os acercaréis a ella. Y Josué dijo al pueblo: santificaos, porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. Esto es palabra del Señor. Puede ocupar su lugar esta tarde, amados. Gloria a Dios. Saluda a su hermano que tiene a la par, dígale: qué bien te ves, dígale. Qué gusto me da verte, dígale, amados. Amén. Gloria a Dios, amados. Así que siempre aprendamos a buscar al Señor en todo tiempo. Y gracias siempre damos al Señor por todo lo que Él está haciendo y por todo lo que seguirá haciendo en nuestra vida, amados. Amén. En este año tenemos que empezar a ver la presencia de Dios más fuerte en nuestra vida. Y tenemos que entender que para poder ver la gloria de Dios más fuerte en nuestra vida, tenemos que aprender a atravesar obstáculos. Tenemos que ir a atravesar obstáculos que nos impiden a llegar más allá de lo que quisiéramos alcanzar en el Señor o de lo que Dios tiene preparado para cada uno de nosotros este año, para llegar y alcanzar la promesa de Dios para nuestra vida este año. Tenemos que seguir avanzando. La historia de Josué, amados, es cuando muere Moisés. Moisés fue llamado por Dios y Dios lo llamó a rescatar al pueblo de la esclavitud y a llevarlo a una tierra prometida, a una tierra en donde Dios le prometió que había mucha abundancia. Entonces Moisés, durante muchos años recorriendo en el desierto, caminando en el desierto, amados, y que iban en pos de la tierra prometida. Pero sin embargo, por la rebeldía del pueblo, por algunas situaciones que vive el pueblo, por la desobediencia del pueblo, se mantuvieron como 40 años en el desierto. Ojo aquí, amados. Cada vez que usted y yo recibamos una orden de Dios, al no cumplirlo, entonces, amados, hay consecuencias. La consecuencia que vive el pueblo por no obedecer la voz de Dios era de que en lugar de pasar únicamente 3 días en el desierto para llegar a la tierra prometida, pasaron 40 años en el desierto. Hay gente que no avanza, hay personas que no logran ver la mano de Dios en su vida, en su familia, en el matrimonio. No porque Dios sea malo, sino porque muchas veces no somos obedientes a lo que Él nos manda hacer. Entonces, ¿qué pasa con el pueblo? Estuvieron vagando durante 40 años en el desierto. Imagínense, Dios les promete ir a una tierra de abundancia, a una tierra prometida, a una tierra donde había mucha abundancia, amados, pero vivieron 40 años en el desierto. Y el pueblo empezó a murmurar, empezó a quejarse, empezó a cuestionar cómo trabajaba Moisés, empezó a cuestionar por qué Dios los tenía ahí. Sin embargo, el pueblo nunca entendió. No es porque Dios los quería tener en el desierto. Simple y sencillamente Dios estaba enseñando en el corazón de las personas que la desobediencia siempre te va a llevar a retrasar a ver los milagros de Dios en tu vida. Entonces nos damos cuenta que el pueblo, para poder llegar a la tierra prometida, tuvieron que pasar muchos obstáculos, muchos procesos, de tal manera
que Moisés se muere y cuando muere Moisés no lograron llegar a la tierra prometida. Ahora cuando muere Moisés queda un hombre llamado Josué. Y Josué es el siguiente que Dios levanta para llevar e introducir el pueblo de Dios que estaba en el desierto. Todas las personas, toda la gente que caminaron con Moisés murieron en el desierto. Entonces, ahora la gente que tenía que llevar Josué a la tierra prometida ya eran los hijos, los nietos de los que estaban amados. Por eso, iglesia, al no cumplir la voluntad de Dios, nunca vamos a ver la voluntad y las promesas de Dios en nuestra vida. Entonces, ¿qué pasa? A veces uno muere sin ver la gloria de Dios en su vida. ¿Por qué? No porque Dios sea malo, sino porque muchas veces no estamos practicando los mandamientos de Dios. Entonces Josué se levanta y Dios lo levanta. En el capítulo 1 de Josué le da instrucciones. Josué lo levanta y Dios le empieza a dar instrucciones lo que tenía que hacer. Y Dios motiva a Josué porque Josué tenía miedo. ¿Cuántos de aquí en algún momento hemos tenido miedo, amados? Miedo a los problemas, miedo a la escasez, miedo cuando hay enfermedad, cuando no vemos resultados. A veces hay miedo que enfrentar, amados. Y Josué era uno de ellos. Josué enfrenta miedos en su vida. Y Dios le dice, así como estuve con Moisés, así estaré contigo. Le da seguridad. Pero dos cosas le dice en el capítulo 1. Uno, solamente esfuérzate y sé valiente. Repite conmigo, esfuérzate y sé valiente. Dígale a su hermano que tiene a la par, esfuérzate y sé valiente. Amén. ¿Por qué Dios le dijo esfuérzate y sé valiente? Para que él pudiera ver la gloria de Dios, alcanzar la promesa de Dios. Dos cosas tenía que hacer. Tenía que esforzarse y tenía que ser valiente. Para que usted y yo podamos ver la bendición de Dios en nuestra vida, en nuestra casa, en este año, amados, dos cosas tenemos que hacer. Tenemos que esforzarnos todos los días para buscar la presencia de Dios. Y tenemos que ser valientes. Hay días en donde usted requiere valor para seguir sirviendo a Dios. No estoy viendo las maravillas de Dios. No estoy viendo los milagros de Dios. No estoy viendo el cumplimiento de lo que Dios un día me prometió. No estoy viendo milagros en mi vida. Y es ahí donde va a entrar su valor. Tienes que ser valiente en seguir creyendo, en seguir alabando y seguir adorando a Dios, a pesar de que tus ojos no puedan estar viendo los milagros de Dios. Por eso Dios te dice a Josué, esfuérzate y sé valiente, porque tenía que enfrentar situaciones. ¿A dónde Dios los quería introducir? A la tierra prometida. Repita conmigo, tierra prometida. Para llegar a una tierra prometida, dos cosas tenemos que hacer. Esforzarnos y ser valiente. Tercero, tenemos que atravesar un Jordán. Entonces, ¿cuál era la tierra prometida que Dios prometió para el pueblo? En la primera conquista que tenían que hacer era la ciudad de Jericó. Y Jericó estaba al otro lado del Jordán. Entonces, y el río Jordán era un obstáculo. Repita conmigo, obstáculo. Para poder llegar a cumplir y ver la gloria de Dios en su vida, en su familia, tienes que atravesar todos los obstáculos que sea posible. Entonces el pueblo de Dios tenía que atravesar el Jordán. El río Jordán no era un río pequeño, era un río grande. Y en la temporada cuando Dios les dijo, atraviésenlo, era una temporada o un tiempo en donde ese río había crecido bastante. Y era el día que menos se podía atravesar porque corría mucho el río y posiblemente los podían llevar. Y Dios les dijo, es hoy, dijo. Entonces Dios levanta a Josué, y le dice, levántate y atraviesan el Jordán. Pero le da instrucciones, repite conmigo, instrucciones. Para ver la gloria de Dios en nuestra vida, la respuesta de Dios en nuestra vida, tenemos que aprender a escuchar instrucciones. Entonces, Dios le dice a Josué, levántate. Muy de mañana dice que se levantó Josué y él y todos los hijos de Israel. Y dice que partieron de Sittim
y vinieron hasta el Jordán y reposaron ahí antes de pasarlo. Repita conmigo, 3 días. Josué, Dios le dijo a Josué, levántate, atraviesa el Jordán. Entonces, ¿qué hizo Josué? Se levantó con todo el pueblo y se acercaron hacia donde estaba el Jordán. Entonces se acercaron y empezaron a ver el obstáculo. Pero el pueblo de Israel, el pueblo que Josué empezó a llevar al otro lado del río, habían visto cómo sus papás le habían atravesado, más bien Dios había hecho un milagro para que atravesaran el Mar Rojo. Habían visto milagros, había los papás de los hijos de Josué, toda la gente que estaba ahí guiando a Josué, habían visto los papás de ellos cómo Dios mandaba maná del cielo, mandaba provisión del cielo y nunca murieron de hambre. A pesar de que el pueblo de Israel era rebelde, se quejaba por todo, Dios nunca los abandonó. A pesar de que seas berrinchudo, no entiendas, seas rebelde, Dios no te abandona. Dígale a su hermano que tiene la par, tienes esperanza, dígale. No importa cómo seas, aún así Dios está contigo. Entonces, ¿qué pasa? Nos damos cuenta que Dios le dice a Josué, levántate. Entonces se acercaron hacia donde estaba el río Jordán. Y ahí quedaron 3 días. En esos 3 días, quiero ponerme en los zapatos de Josué. ¿Qué tanto habría pensado Josué? ¿Cómo vamos a atravesar esto? ¿Cómo voy a llevar toda la cantidad de gente a atravesarlo el río? ¿Cómo voy a llegar? Porque esta temporada, en este tiempo, es donde el río ha crecido mucho y es imposible de atravesar. Repite conmigo, imposible. Hay cosas que vas a enfrentar, hay cosas que ante tus ojos, ante tu manera de pensar, te va a costar entender y lo vas a ver tan imposible. Pero ojo aquí, cuando tú caminas con Dios, nada para Dios, no hay nada imposible. Por eso Jesús le dijo a Marta, 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 le dijo, no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios. Entonces, ¿cuál era la clave de Josué para ver la gloria de Dios? Era creer. Creer que lo que Dios le dijo iba a hacer. ¿Cómo lo iba a hacer? Josué no lo sabía. ¿Cuál era el trabajo de Josué? Creer. ¿Cuál es tu trabajo? Creer. ¿Cómo lo va a hacer Dios? ¿Quién sabe? Pero si Dios te prometió bendecirte este año, lo va a hacer. No lo pienses como. Mantén activa tu fe. Porque la fe hace que la mano de Dios se mueva a tu favor y empieces a ver milagros en tu vida. Tu fe es lo que provoca milagros. Repita conmigo, mi fe es lo que provoca los milagros. Por eso la Biblia dice, Hebreos capítulo 11, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces tu fe en el Señor es lo que va a provocar que los milagros sucedan en tu vida. Es lo que va a provocar que la sanidad de tu familia llegue. Es lo que va a provocar que la provisión del cielo entre a tu familia y avances y construyas el sueño que tanto has querido. Entonces Dios le dice, partan, crucen el Jordán, porque al otro lado del Jordán estaba la ciudad de Jericó que tenían que conquistar y era una ciudad muy próspera. Jericó era una ciudad bastante próspera, lleno de abundancia, era una ciudad con bastante abundancia. Entonces, para que la abundancia llegue a tu vida, tienes que aprender a atravesar un río Jordán. ¿Cuál es el río Jordán en tu vida? Los problemas, las dudas, la falta de fe. ¿Cuál es el río Jordán que tienes que atravesar? Aquel que te está impidiendo acercarte más a Dios. ¿Qué es lo que te impide acercarte más a Dios? ¿Qué es lo que te está impidiendo alabar a Dios? ¿Qué es lo que te está impidiendo creerle más a Dios? Esos son obstáculos, amados. La duda, el miedo son dos cosas. La duda y el miedo son amigos inseparables, que caminan juntos, que cuando te llegue la duda te va a llegar el miedo junto con ello, amados.
Entonces, sí es por eso que mucha gente no avanza, no logra ver la gloria de Dios en su vida, no porque Dios no esté, sino porque muchas veces nosotros como personas dudamos y tenemos miedo de que Dios no lo pueda hacer. Entonces, amados, el viernes tuvimos una enseñanza de discipulado, amados, y enseñaba algo importante. Hay gente que cree en Jesús, hay personas que creen en el cielo, pero esas mismas personas no creen que Dios pueda transformar su casa. Esas mismas personas no creen que Dios pueda traer la provisión del cielo para pagar la renta, para construir su casa de sus sueños, para comprar el terreno de sus sueños, no sé. Pero sí creen en Jesús, creen que un día van a ir al cielo, pero no creen que Dios les pueda dar la provisión para alcanzar todo lo que ellos quieren. Entonces, amados, ¿por qué muchas veces, amados, no avanzamos? Porque nosotros nos ponemos obstáculos. Usted y yo nos ponemos obstáculos. Usted puede ver la mano de Dios en su casa, en su familia, en el matrimonio, en el trabajo, en sus finanzas, siempre y cuando no ponga obstáculos. ¿Cuándo nosotros ponemos obstáculos? Cuando nuestra vista o nuestros ojos no están viendo lo que un día Dios nos prometió. Entonces, amados, tenemos que entender esto, que la fe funciona, primero creo para después ver. La fe no es, primero voy a ver y después creo, eso no es fe. Eso es una fe natural, y la fe natural Dios no le funciona. Lo que Dios le funciona es una fe espiritual, que es primero voy a creer para poder ver los milagros en mi vida. Primero voy a creer en Dios, que si Dios me dijo que va a cambiar mi familia, mi hogar, yo lo creo para que después lo vaya a ver el cambio que está sucediendo en mi casa. Primero se cree y después se mira. Entonces, el mundo nos enseña de manera al revés. Primero tienes que ver para poder creer. Y Dios no trabaja de esa manera. Entonces Dios le da instrucciones a Josué y le dice, antes de atravesar el Jordán, lo primero que tienes que hacer, repita conmigo, lo primero. Una vez más, lo primero. Dígale a su hermano, lo primero. Lo primero que tienes que hacer es tomar los sacerdotes y cargar el arca del pacto. Y el arca del pacto representaba la presencia de Dios. Para atravesar los obstáculos, lo primero que tenemos que hacer es ir a la presencia de Dios. Porque en la presencia de Dios se te va a decir, Dios mismo te va a decir qué vas a hacer con los procesos que estás enfrentando, con los problemas que tienes. ¿Qué vas a hacer con los problemas? Y Dios te va a enseñar a cómo avanzar, a cómo evitar todo ese tipo de obstáculos, a cómo enfrentar y atravesar todos los obstáculos. Es en la presencia de Dios en donde se te va a decir qué harás en tiempos difíciles. Y hoy en día a la gente no le gusta orar. Queremos ver la bendición de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Queremos ver la bendición de Dios en nuestra vida. Queremos ver cambiado nuestro hogar, transformado nuestras casas. Queremos ver las finanzas que fluyan y que se multipliquen, pero no nos gusta orar. Por eso a Dios le dijo a Josué, lo primero que tienes que hacer es que el arca del pacto vaya primero. La presencia de Dios en tu vida es lo que va a marcar la diferencia ante todas otras familias. La presencia de Dios en tu matrimonio es lo que va a ser diferente a otros matrimonios. La presencia de Dios en tu familia es lo que hará la diferencia entre otras familias. La pregunta es, ¿la presencia de Dios está en tu vida, en tu familia, en tu hogar y en tu matrimonio? Entonces, amados, tenemos que entender, había tres cosas en el arca del pacto. El arca del pacto era una cajita similar a este rojo que esté aquí, un poquito más grande. Y dentro de esa caja había tres cosas. Repita conmigo, tres cosas. Y esas tres cosas estaban, número uno, las tablas de la ley, las que le dio Dios Moisés en el monte Sinaí, en donde venían los 10 mandamientos. Ahí venían las tablas de la ley. Dentro, amados, para que nosotros podamos saber qué hacer y cómo enfrentar obstáculos, número uno, tenemos que conocer
y guardar la palabra de Dios. Por eso, en Josué capítulo 1, verso 8, mueva su vista ahí, 2 capítulos antes. Josué capítulo 1, verso 8, la Biblia dice, ¿todos estamos ahí? La Biblia dice, nunca, repita conmigo, nunca. ¿Cuándo? Nunca. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que lo guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Repita conmigo, todo me saldrá bien. ¿Cuándo? Cuando nunca aparte la palabra de Dios en mi vida. Entonces, en la presencia de Dios, el arca del pacto representaba la presencia de Dios, pero dentro de la presencia de Dios hay 3 cosas que tenemos que practicar. Su palabra, ¿qué tengo que hacer cuando hay tiempos difíciles en mi vida? ¿Qué dice la palabra de Dios? No sueltes la palabra de Dios. Aunque no estás viendo en tu vida lo que Dios te prometió, mantente creyendo lo que Dios te prometió en su palabra, que un día vas a entrar en la tierra de la abundancia. Pero para que llegues ahí, primero tienes que empezar a enfrentar obstáculos y atravesar obstáculos con la ayuda de Dios. Entonces, por eso es importante, iglesia, no te apartes de la palabra de Dios. Entonces, para poder enfrentar obstáculos, tengo que mantenerme firme en la palabra de Dios. Segunda cosa que estaba dentro del arca del pacto, que estaba dentro de la caja que representaba la presencia de Dios. La vara de Aarón, dice la Biblia. Y la vara de Aarón era una vara de madera seca, de almendro, dice la Biblia. Y era un pedacito de vara, porque la caja no era muy grande. Y ahí estaba metido una vara. Repita conmigo, una vara. ¿Para qué significa o para qué sirve la vara? La Biblia dice que la vara sirve para la espalda del necio, dice la Biblia, amados. Pero la vara representa autoridad. La vara representa dirección. ¿Por qué? ¿Cuántos papás hay aquí, amados? ¿Cuántos tienen hijos? Que levanten su mano. De los papás que están aquí, ¿por qué cuando los hijos son rebeldes les pegas? Bueno, para aquellos que pegan a sus hijos. ¿Por qué? ¿Por qué cuando los hijos no obedecen les pegan? ¿Cuántos hijos hay aquí? Que levanten su mano los hijos. ¿Cuántos les han pegado? Que levanten su mano. ¿Por qué nos pegan? Repita conmigo. ¿Cuántos hijos? ¿Dónde están los hijos? ¿Por qué nos pegan? Repita conmigo, por no obedecer. Porque no creo que tu papá y tu mamá llegó del trabajo y tú ya tienes limpio todo. Te dijo tu papá que lavara sus zapatos bien lavados, hasta los boleaste. Llegó tu papá y por ahí ¡pam! Te dé un cinturonazo así de la nada, no creo. Pero si tu papá es así, está loco. Ahí me lo mandas para que oremos por él. Entonces, uno como papá pega a sus hijos, le da un cinturonazo, un varazo al hijo para corregirlo. Entonces la vara significa corrección, la vara significa dirección. Entonces lo que te va a direccionar para llegar al propósito de Dios es la palabra. Y la Biblia dice, amados, que la vara significa para darnos dirección, amados. Entonces la vara de Aarón representa o simboliza la dirección de Dios. Cuando tú estés atravesando cosas difíciles en tu vida, lo primero que tienes que hacer es pedir la dirección de Dios. Salmos 23, 4. Salmos capítulo 23, verso 4. Si lo tiene, me dice un amén. Salmos capítulo 23, verso 4. La Biblia dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. ¿Por qué? Porque tú estarás conmigo. Y en lo que sigue dice, tu vara y tu cayado me infundirán aliento.
Cuando yo me encuentro en situaciones complicadas, la vara de Dios es la dirección de Dios. ¿Qué es lo que me va a traer aliento? ¿Qué es lo que me va a traer paz? ¿Qué es lo que me va a traer reposo en el Señor cuando yo esté atravesando situaciones difíciles? La dirección de Dios. Por eso, cuando tú enfrentes una situación tan complicada que muchas veces no entiendes por qué lo estás enfrentando, busca la dirección de Dios. Cuando pases por una etapa de lucha, de proceso, de pleitos, no huyas, ve y pregunta por qué te está sucediendo o para qué te está sucediendo eso. Porque todos los procesos que enfrentamos nos ayudan, amados. Dios permite que usted y yo atravesemos procesos. Dios a veces no quiere que atravieses procesos, pero Dios lo permite. ¿Por qué? Para darte corrección, para educarte, para que aprendas que separados de Dios, nada puedes hacer. Por eso hay conflictos, por eso hay procesos, por eso hay pleitos en la familia, por eso los hijos se enferman. ¿Por qué? Porque separados de Dios, nada podemos hacer. Había tres cosas que estaban, amados, dentro del arca del pacto, que la representaba la presencia de Dios. La tercera era una cajita, un cofre de maná. Repita conmigo, maná. Entonces, ¿qué era el maná? El pan, el pedazo de pan que caía del cielo. Entonces había tres cosas. Estaba en las tablas de la ley, estaba la vara de Aarón, pero había un cofre que era donde venían el pan que descendió del cielo en el desierto. Entonces el pan representa provisión. Repita conmigo, provisión. En tiempos de escasez y de procesos, nunca te va a faltar un pan que comer, amados. Porque cuando tú pones en primer lugar a Dios, por eso Dios le dijo a Josué, lo primero que tienes que hacer es, métete, cruza el río Jordán con el pueblo, pero lo primero es que vaya primero el arca del pacto, la presencia de Dios. Cuando tu prioridad es Dios, nunca te va a hacer falta la provisión del cielo. Cuando tú pones en primer lugar a Dios en tu vida, las bendiciones económicas nunca te van a hacer falta. Hace poco enfrentamos una situación complicada en mi persona, amados. Como persona, como pastor, soy responsable de este lugar, amados, y a veces enfrentamos situaciones que nos cansan. Y teníamos que pagar un número, amados, por 15 días, amados, que nos habíamos atrasado, amados, algunos pagos a años atrás. Entonces teníamos que pagar un número y ese número no era poco, era alto. Y yo le dije al Señor, Señor, ¿qué hago? Porque si espero a juntar a la gente y pedirle a la gente, a lo mejor la gente, pero no lo vamos a lograr juntar todos, porque conozco la gente. Y la gente no le dije nada. Es más, no le dije nada, algunos nada más sabían. Y no le dije nada y me puse a orar y le dije, Señor, ¿cómo le hago para pagar esta parte? Porque cuando atravesamos situaciones complicadas financieras, dudamos, nos afligimos. Cuando tienes paga en la casa, a lo mejor no mucho, eres feliz. Vas, compras tu pan, un bolillo, un pollo rostizado. Es domingo, hoy no cocinas, mujer, vamos por un pollo rostizado, hasta le dices a tu mujer. Entonces, tienes tranquilidad, tienes paz. ¿Por qué? Porque estás viendo con tus ojos que hay provisión. Pero ¿qué haces? ¿Cuál es tu reacción cuando tus ojos no están viendo ni un peso en tu bolsa, en tu mano? ¿Cuál es tu reacción? Entonces yo he estado atravesando situaciones, amados, este año he estado atravesando situaciones fuertes económicas, amados. Y le digo al Señor, Señor, que esta presión no me desvíe mi corazón para no adorarte, para no creerte. Porque lo que hace la falta de economía muchas veces en las familias es desviarnos del propósito de Dios. No, primero voy a ir a trabajar, voy a ir a matarme trabajando para cumplir, para pagar esto. Ya después, cuando lo pague todo, ahora sí vengo a buscar a Dios. Pero Dios le dice a Josué, lo primero que tienes que hacer es
llevar el arca del pacto, y en el arca del pacto están las tablas de la ley, mis mandamientos, la vara, la dirección de Dios, y tercero, la provisión. Cuando tú pones en primer lugar a Dios en todo, nunca te va a hacer falta la provisión de Dios, amados. Por eso, Filipenses capítulo 4, verso 9. Filipenses capítulo 4, verso 9. Si lo tiene, me dice un amén. Y lo leamos juntos. Filipenses capítulo 4, verso 19, perdón. Si lo tiene, me dice un amén. ¿Estamos ahí? Filipenses 4, 19 dice, lo leamos juntos, dice, mi Dios pues suplirá todo. Repita conmigo, suplirá todo. Una vez más, suplirá todo. Dígalo con fe, suplirá todo. Dígale a su hermano, suplirá todo, dígale. Suplirá todo lo que os falta conforme a las riquezas en Cristo Jesús. Mi Dios, dice este verso, amados, dice el apóstol Pablo, mi Dios suplirá todo. ¿Qué hacer cuando no hay dinero, no hay finanzas en la casa, en la familia? ¿Qué hacer cuando no me alcanza para pagar las cosas? No te olvides de este verso. Si para ti has puesto en primer lugar a Dios, no te olvides de este verso. Señor, no tengo nada que comer, no tengo cómo pagar la renta, no tengo cómo suplir estos gastos, pero tu palabra, esa es la manera correcta de orar. Pero tu palabra dice que tú suplirás todo. Y como tú nunca mientes, yo voy a dormir, voy a descansar y tú me dirás qué hacer, cómo avanzar en esta parte de la economía. Pero cuando no tienes en primer lugar a Dios, te afliges. ¿Cómo le voy a hacer? Es más, le voy a marcar a mi patrón a ver si me puede dar 2, 3, 4 horas extras para sacarle estas finanzas. Porque el niño se enfermó, hay que pagarle la medicina, vienen los hijos, tienes 15 hijos, hay que pagar la escuela, pagar uniforme y pagar esto, pagar lo otro. Viene la renta y se te juntó todo y para acabarlo se te acaba el gas ese día también. Y ya no sabes qué hacer, estás frustrado. ¿Por qué? Porque para ti Dios no es lo primero. Y eso no quiere decir que como cristianos no nos afligimos. Claro que hay aflicción. Hace poco yo me enfrenté a una situación y me afligí y me desesperé. Y mi esposa se dio cuenta, me hablaba mi esposa y no le hacía caso porque estaba yo pensando, Señor, ¿cómo le va a hacer? ¿Qué hago en esto y en esto? Y a veces, amados, la falta de economía, en lugar de que te da dirección, te bloquea. Te bloquea tu manera de pensar y ahí te tienes que dar cuenta cuando te hace falta economía. ¿Dónde está tu corazón? ¿Qué es lo primero que piensas? Porque la mayoría de la gente cuando atraviesan situaciones de escasez financiera, lo primero que piensan, ¿cómo le voy a hacer? ¿Qué voy a trabajar? Es que este mes, esta quincena, esta semana, ya lo tengo comprometido y ¿cómo lo voy a pagar? Y estás pensando en cómo tú lo vas a hacer. Pero cuando tú tienes establecido en primer lugar a Dios en tu vida, no te vas a olvidar de este verso. Pero tu palabra dice, mi Dios pues suplirá todo lo que te falta, dice la Biblia. Va a suplir todo. Y es ahí donde entra tu fe. Es ahí donde tienes que activar tu fe. Señor, yo voy a seguir trabajando, voy a seguir laborando mis 8 horas, 9 horas, yo voy a seguir trabajando. Es más, no voy a pagar horas extra ni nada de eso, porque mi Dios suplirá todo lo que me falta. Y sin embargo, trabajo aquí como he venido trabajando, pero no voy a descuidar mi relación con Dios. Seguiré sirviendo, seguiré orando, seguiré trabajando para Dios. Es más, este año voy a alabar más a Dios todavía. Esa es una mentalidad de fe. Esa es una mentalidad de una persona que ha puesto a Dios primero en su corazón. Le cuesta, por eso se centra en las cosas de Dios. Pero una persona con una mentalidad natural se aflige. No, este domingo no vamos al culto, tengo que doblar turno.
para que salgamos del gasto que viene. Esa es una mentalidad natural. Y en lugar de que suplas, a lo mejor te pagaron bien porque doblaste turno, te esforzaste, más saliste del trabajo, te fuiste a vender todavía a los semáforos, no sé qué hiciste, pero hiciste todo para pagarlo. Pero terminaste agotado, terminaste estresado, terminaste frustrado y terminaste de mal humor. Y cuando llegaste a la casa, los hijos, vamos a ver película, vamos a ver esto, y no me molesten. Llegas amargado a tu casa. ¿Por qué? Porque te esforzaste, y hiciste a tus propias fuerzas y sacaste adelante la responsabilidad e hiciste un lado a Dios. Por eso terminas así. Pero cuando tú pones a Dios en primer lugar, Señor, seguiré trabajando, seguiré ganando lo mismo, pero que creeré y confiaré en ti que tú vas a abrir la ventana de los cielos. Es más, no voy a descuidar mi tiempo contigo. Y le dedicas tiempo a Dios y Dios va a suplir todo lo que te falta. Entonces, amados, hay una diferencia. Por eso hay muchos obstáculos que enfrentar como cristianos todos los días. Para ver una gloria de Dios mayor en mi vida, es mayor compromiso. ¿Quieres mayor bendición en tu vida? ¿Quieres una abundancia en tu vida? Tu compromiso tiene que ser mayor. Aunque no diga amén. Tiene que ser, entre más quieras de Dios, más te tienes que comprometer con Dios. Entre más tengas trabajo para Dios, mayor es tu compromiso con Dios. Entonces, amados, ¿por qué? Porque Dios, y esto pasa en lo natural, si tú trabajas 8 horas, te van a pagar tus 8 horas. Pero si tú trabajas 16 horas, no te van a pagar 8 horas. ¿Cuánto te van a pagar? 16 horas. ¿Sabes por qué? Porque hiciste un trabajo más. En las cosas de Dios, entre más es tu compromiso con Dios, mayor será tu recompensa. Así de fácil. Entonces, amados, entre menos busques a Dios, por eso, amados, solo te va a llegar nada más las chispitas de bendición, nada más ahí. De repente, mándale un sucharal, te va a decir el Señor. Un pescadito nada más, para que no deje de estar llorando. Por eso vivimos limitados. Dios no es un Dios limitado. Dios no se limita. ¿Sabe por qué muchas veces no vemos milagros de Dios en nuestra vida? Porque nosotros limitamos al Señor, amado. Así que aprende a atravesar el Jordán, pero atraviesa el Jordán con la bendición y con la dirección de Dios. Por eso a Dios le dice a Josué, levántate, pasa al otro lado del Jordán, porque el otro lado del Jordán, ahí están las bendiciones, ahí está la abundancia. Entonces, ¿qué pasó con la historia de Josué? Léalo en su casa. La Biblia dice que así como Dios le dijo a Josué, así lo hizo. Y cuando puso primero a Dios en primer lugar, el arca del pacto iba a primer lugar, entonces los sacerdotes, los líderes que llevaban cargando el arca del pacto, al momento de poner un pie en el río se iba secando, se iba abriendo, de tal manera que el río Jordán, amados, se hizo un lado. Había un río atravesado, entonces conforme iban caminando el pueblo, el río se iba apartando. Los milagros nunca van a suceder en tu vida, al menos que te atrevas a caminar por fe. Nunca vas a ver milagros si tú no caminas por fe. Nunca vas a ver milagros en tus finanzas si no te atreves a creer en Dios en tus finanzas. Y aquí está mi esposa que no me deja mentir. Le dije al año pasado, este año voy a sembrar más, le dije. Y me quedo viendo mi esposa, voy a sembrar más. Y le dije a mi esposa, yo cada año yo aparto el mes de enero para darle primicias a Dios. Le digo, y no le pregunté a mi esposa. No, yo trabajo así para Dios. Así que todo dinero que te entre este mes de enero, no lo toques, eso es para Dios. Y amén, me dijo mi esposa. Qué bendición es y qué para un esposo trae mucha paz y mucho descanso cuando tu esposa te apoya. Pero cuando la mujer, yo sé que no hay aquí, pero cuando la mujer, otra vez dinero. ¿Para qué das tanto a la iglesia? Dijeron. ¿Cuánto diste? 2 pesos, Padre bendito. ¿Para qué tanto? Dice la mujer.
Hay mujeres, en lugar de que edifiquen su casa, destruyen su casa, amados. ¿Cuál es su casa? El corazón del esposo. Mujeres, usted tiene que entender y tiene que saber y tiene que tener la sabiduría de cómo cuidar el corazón de su esposo. Porque si no cuidas el corazón de tu esposo, va a entrar el enemigo y va a venir otra a cuidar el corazón del esposo. Por eso hay fracturas en los matrimonios. Entonces, por eso, amados, tenemos que entender que cuando ponemos en primer lugar a Dios, los milagros suceden. ¿Cuándo empezaron a ver que el río Jordán se hiciera a un lado? Cuando el pueblo caminó. ¿Cuándo vas a ver los milagros? Cuando tú sirvas, cuando tú camines, cuando tú estás metido en el asunto del Señor, amados. Pero cuando tú estés de lejos, nunca vas a ver milagros. Porque ahí estás parado a ver qué milagro sucede. Nunca va a llegar los milagros. Los milagros suceden cuando caminamos en fe. Estoy sirviendo, estoy orando, estoy ayunando, estoy creyéndole al Señor. Aquí estoy trabajando, no gano mucho, pero aquí estoy cumpliendo con el Señor. Y aquí viene la bendición de Dios porque estoy practicando lo que la palabra de Dios dice, amados. Amados, quiero terminar con esto. Cuando tú pones todas las cargas, todas tus cargas, preocupaciones, responsabilidades, compromisos que tú tienes en la vida, en la casa, en la familia, cuando tú lo pones en las manos de Dios, vas a caminar más ligero, más tranquilo, más confiado vas a estar y menos te vas a preocupar. Porque las preocupaciones, amados, son cargas que traemos del futuro al presente, que nos quitan paz, nos quitan sueño, amados. Por eso Dios le dijo, atraviesen el Jordán. Para llegar a la abundancia, tengo que atravesar un Jordán. Y ese Jordán son los obstáculos, la falta de fe, la falta de oración. Comprométete con el Señor este año, no con el pastor. No lo voy a comprometer con el pastor, no. Comprométete con Dios. Y cuando tú te comprometes con Dios, comprométete con su casa del Señor, amados. A veces estamos comprometidos con el Señor, pero estamos descuidando la casa del Señor, amados. Entonces, si tú te comprometes con el Señor, cuidas también la casa. Es como el esposo. Señor, gracias por la esposa que tú me das, pero también mi responsabilidad es mantenerla, proveerla, darle gasto. Digan amén las mujeres. Pero cuando solo digo, Señor, dame una esposa para que me cocine, va a terminar amargada la mujer. ¿Por qué? Porque la mujer va a tener la idea que solo lo tienes como muchacha en tu casa, no como tu esposa. Pero cuando tú haces tu función como esposo, amados, es que Dios te manda, pero hay una parte también que te toca a ti. Dios dice, te bendeciré, te multiplicaré. Dios le prometió a Abraham. ¿Pero qué le dijo a Abraham? Pero tienes que hacer tu parte. ¿Qué tengo que hacer? Sal de tu comodidad y vete. Deja las cosas que te acomodan. ¿Qué es la comodidad? Lo que te impide avanzar, lo que te impide buscar la presencia de Dios. Para una mujer, a lo mejor la comodidad, bueno, a las 2, 3 de la tarde, en lo que espero mi marido que llegue para que comamos juntos, voy a echar 1 hora de mi novela. Y ahí estás echadote viendo novela. Es que estoy esperando a mi marido para que comamos juntos. Esa hora lo puedes invertir para estar leyendo, adorando, orando al Señor. Para todo hay tiempo. En lo que el marido esté trabajando, la esposa, voy a tomar unos 5, 10 minutos. De esa hora que llegue, 10 minutos voy a doblar mi rodilla, le voy a pedir al Señor que cuide a mi esposo, que tenga tranquilidad, que tenga paz, que no se vaya a pelear en el trabajo mi marido, si es bien peleonero su marido. Ya estás orando ahí todos los días 10 minutos. No te pido que ores 1 hora. Y si lo puedes hacer, gloria, pero 10 minutos postrado todos los días hará la diferencia en tu hogar y en tu familia. Entonces, amados, todo se puede al que cree, amados. Por eso Dios, la Biblia dice, al que cree, todo le es posible. No hay obstáculos que te puedan impedir ver la gloria de Dios en tu vida, amados. ¿Saben? Así que en el nombre del Señor este año, no importa qué tipo de situaciones estés enfrentando, mantente en la dirección de Dios. Este año tu compromiso hacia el Señor que crezca, amados, en el nombre del Señor, amados. ¿Amén? Póngase de pie esta tarde. Gloria a Dios, amados. Aleluya.